Hola chichis, cada mes cuando la luna se une al sol tiene lugar un novilunio, una renovación del ciclo lunar. En esta fase, en la luna nueva, miramos hacia adentro para descubrir nuevas necesidades e intenciones, con lo que nuestro estado de ánimo experimenta alguna suerte de reseteo que nos inclina de forma natural a un nuevo ciclo. Con ello inauguramos un periodo de 6 meses en el que estaremos respondiendo a las necesidades que estemos detectando en esa luna nueva. En este caso, esta luna nueva será la noche del 28 al 29 de junio, cuando las luminarias se van a encontrar en el signo de la luna, en Cáncer, conformando la primera luna nueva de esta estación, que se va a hacer sentir de forma muy potente a nivel emocional. De hecho, podríamos pensar que la luna nueva en Cáncer es la madre de las lunaciones, una semilla de origen y sensibilidad que en este caso puede llevarnos también a algún desborde. Hay cierto clima de exageración, es un clima bastante complejo, así que vamos a dedicarle un tiempo más o menos largo también para poder desarrollar, para poder comprender lo que se está moviendo ahora, que es bastante intenso. Pensemos también si estos últimos días hemos venido sintiendo que hay algo excesivo o revulsivo en nuestro día a día o en nuestra vida personal. Si recientemente nos hemos visto, por ejemplo, conflictuadas por algún tema especialmente demandante, porque ahora tendremos ocasión de plantear más o menos de forma intuitiva una respuesta o una reacción. Cáncer es tal vez el signo más íntimo, es un signo muy personal, muy sensible, asociado a todo aquello que nos nutre y sostiene. Míticamente podríamos visualizar a Cáncer como el fluir de las aguas originarias, el nacimiento de esa fuente primordial en la que emergió por primera vez la vida, el agua que arropó al primer pez, a ese primer ancestro de ese diverso y extenso árbol de la vida. De ahí que se haya considerado a Cáncer un signo maternal, originario, en el que aprendemos a replicar la vida, a cuidarnos y también a cuidar. Representa también Cáncer la microhistoria, la leyenda y el vínculo al que invita una reunión tranquila y cómoda frente al cálido fuego del hogar. La evocadora atmósfera, por ejemplo, donde se susurran confidencias delante de una olla mágica capaz de abrazar la habitación y curarlo todo, disolviendo el juicio, la dureza o la estrechez que vienen del signo de enfrente, de Capricornio. Es decir, Cáncer nos remite a la cocina, nos remite a las abuelas que hablan sobre sus abuelas mientras desgranan las vainas de las alubias o de los frijoles. Tradicionalmente, Cáncer se asocia a la esfera de lo privado y eso, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra tradición, ha hecho de Cáncer el signo de las mujeres. Pero obviamente la lectura de este signo cambió también cuando comprendimos hace ya mucho tiempo que lo personal también es colectivo, que la historia que cuenta mi abuela puede ser más representativa de una época que la historia que cuenta la enciclopedia, y que por mucho que se empeñen algunos en imponer su descripción de la vida y del mundo tallándola en sus tablas de la ley, la verdad múltiple de lo que sucede siempre va a reproducirse, digamos, como una forma de hablar en todas las cocinas del mundo, cuando cada persona cuenta lo que vive, lo que recuerda o lo que piensa y lo que siente. Y por mucho que del lado capricorniano ciertos señoros de turno saquen sus tablas de la ley y digan que una necesidad tan básica como beber agua o ejercer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sea pecado capital a sus ojos, el murmullo puede desbordar las cocinas de todo el mundo y salir a la calle, sacar el aguijón y vibrar como un enjambre, agitar esas alas hasta quebrar las tablas mismas de una ley en la que
no nos reconocemos y echar abajo las columnatas imponentes tras las que se esconde la gente de togas negras. Si lo personal es político, lo privado es político. Si la historia de una es la réplica de la historia de muchas otras, en el sentir compartido nos reconocemos, nos cuidamos y nos protegemos entre todas. Cáncer es un signo muy complejo, todos los signos lo son, y en este caso Cáncer tiene la complejidad de que representa lo que pasa de puertas adentro, lo que pasa en el ámbito privado de casa, pero también representa el sentir compartido, el que sale a la calle y desarma los contornos del mundo a golpe de emoción. Cáncer es el signo del pueblo. Este novilunio, por tanto, hace aflorar emociones poderosas que tienen tanta fuerza como para llevarnos más allá del control. Si ubicamos algo que, aun pareciendo poca cosa, nos incomoda a diario, nos ha venido incomodando mucho y tratamos de expresarlo, también podríamos encontrar que el cuerpo del iceberg era mucho mayor de lo que parecía. Eso que nos molesta de a poco y que gota a gota nos va saturando, llega a un punto de desborde y de derrame con esta luna nueva. Esto va en realidad de esto, de sentir y reaccionar ante lo que estamos percibiendo, ante lo que recibimos de la atmósfera. Absorber realidad hasta el exceso y sacar afuera la voz o el grito de la necesidad, pero no desde un lugar planificado o racional, sino más bien desde un lugar emocional. Esta podría ser también una lunación defensiva en la que suba rápidamente alguna marea encendida, deseosa de proteger o de luchar algo que nos resulta esencial. Y esto puede tener tanto un cariz personal como colectivo. Por ejemplo, siempre que hay noticias importantes sobre el aborto, vemos que también Lilith preside el clima astral, como sucede en esta ocasión. En esta ocasión, esta luna nueva se da en el grado 7 de Cáncer, a solamente un grado de distancia de Lilith y en cuadratura exacta a Júpiter en Aries. Júpiter rige la ley, entre otras muchas cosas, y desde Aries se inclina a decisiones políticas y legislativas de gran envergadura que hacen evidente el conflicto y también echan leña al fuego. Además, Júpiter en Aries podría encajar muy bien con el sonado lema de justicia patriarcal, pero también podría ser un emplazamiento amigo de las armas, ya que Aries en su peor cara es un signo que también podemos asociar a la guerra, al ataque o al dominio por la fuerza. También estos días, por cierto, va a tener lugar la cumbre de la OTAN. También hemos visto noticias de espanto sobre migraciones que han resultado trágicas. Las cosas, digamos, que trascienden ahora lo local o lo nacional y tienen una réplica más allá. Al fin y al cabo, Cáncer tiene que ver con esta parte de mi tierra, mi territorio, pero Júpiter en cuadratura, esta lunación en Cáncer, está diciendo que las cosas tienen una escalada que van más allá de lo local, que tiene profundas resonancias a nivel global. Además, Júpiter en Aries, en cuadratura a Lilith y a estas luminarias, señala que nos encontramos en el nacimiento. Todas las lunas nuevas son nacimientos, pero esta luna nueva en Cáncer más aún. Nos encontramos en el nacimiento de grandes expresiones y movimientos populares en los que se debaten visiones irreconciliables de lo que es la vida o de lo que es la dirección a seguir. Es decir, estos son días de discursos exaltados y también de grandes batallas. Júpiter introduce en esta lunación tensiones de gran escala, de alcance global, y Cáncer es un signo, pues esto, asociado al pueblo. También podríamos ver tal vez expresiones de odio a lo diferente, rechazo hacia lo que no forma parte. Son días algo difíciles para la convivencia, algo que estaba unido en esa atmósfera canceriana experimenta un corte desde la zona Aries. Puede ser cortar un cordón umbilical para clamar independencia, puede ser cortar un vínculo para explorar más allá, o puede ser también dividir un territorio en base a los polos de pues cómo consideramos, cómo vemos un conflicto. Pero más allá de las convulsiones del mundo, estos podrían ser días también de muchos conflictos internos en los que tal vez sintamos que alguna decisión o alguna iniciativa nos pasa factura a nivel de energías o a
nivel de ritmos diarios. También podrían revelarse desavenencias familiares o conflictos en la convivencia en casa, ya sea en el hogar o en grupos de los que nos sentíamos parte. Podría haber tal vez personalismos que comprometan el discurrir habitual de las dinámicas dentro de un grupo, o bien algo que favorezca mucho a unas en detrimento de las demás, generando pues todo un conflicto. Este novilunio podría ser también un gran cierre de ciertos vínculos, es decir, algo que una vez nos sostuvo o que fue el pan de cada día para nosotras, saca los dientes, se revela problemático o se revela ajeno, y esto puede sentirse muy incómodo o incluso puede despertar en nosotras una gran vulnerabilidad porque perdemos una fuente de seguridad. Si ya no nos reconocemos en ciertas cosas, podríamos sentirnos también algo alienadas. Podríamos preguntarnos si este mundo es verdaderamente un hogar para nosotras o si esa rutina que desempeñamos cada día es verdaderamente algo en lo que nos reconozcamos, es verdaderamente algo que pueda formar parte de nuestra idea de nido, nuestra idea de hogar, donde nos nutrimos, ¿no? En definitiva, algo que parecía confortable y sostenible llega a un estado de agotamiento. ¿Qué será? Para cada persona será diferente. Podríamos sentir también la avidez de solventarlo todo de un plumazo por una vía aparentemente fácil, pero esa naturalmente no siempre sería la mejor opción. Si Júpiter en Aries echa leña al fuego, las aguas cancerianas pueden entrar en un estado de ebullición. Entonces podríamos preguntarnos qué nos quema, qué nos cansa, si sentimos ira, si sentimos impotencia. Cuando el agua hierve, además, a menudo se desborda y el agua derramada se acomoda al terreno por la vía que le es más natural. Es decir, en otras palabras, ahora podríamos ver en plena acción gran parte de nuestras inercias y patrones no reconocidos. Algo de lo que no éramos tan conscientes se hace visible y nos empuja a reconocer nuevas emociones o dinámicas internas que reclaman también un nuevo aprendizaje. Entonces, ¿cómo gestionar emociones, inercias o asuntos que me están sacando de lo habitual, de lo seguro o de lo cómodo? Si ahora necesitamos despedirnos de viejos hábitos y atmósferas, vamos a necesitar poner esfuerzo en la creación de otras vías. Tal vez estos días muchas personas hagan, por ejemplo, las maletas y decidan mudarse a otro hogar. Pero sea como fuere, creo que todas, en mayor o menor medida, haremos alguna suerte de mudanza interna. Júpiter en cuadratura a estas luminarias en Cáncer está hablando de esto, esa necesidad de movernos a otro lugar, porque algo que era nutricio ya no lo es y emprendemos, por tanto, un nuevo viaje hambrientas de algo más. Para comprender mejor todo esto, también tenemos que hablar de Lilith, que es un punto esencial durante esta lunación. En el mito, cuando Dios expulsó a Eva del paraíso y la condenó a parir con dolor, Lilith ya se había ido de allí desde hacía mucho tiempo. Bien hecho, bien por ti, Lilith. Lilith abandonó el paraíso por su propio pie, dicen algunas fuentes, porque para habitar un paraíso siempre conviene preguntar un paraíso para quién, y vivir en el paraíso de algún otro por encima de nuestro cuerpo y nuestra vida es un dolor, pero en realidad pasa mucho. Cuando entregamos la vida a un trabajo supuestamente exitoso que nos consume, o a una relación que queda genial en las fotos de familia pero no tiene alma, o cuando dedicamos la vida a pagar y sostener una casa que nos ata, o a nutrir un propósito en el que ya no nos reconocemos, estamos sonriendo a una imagen de paraíso que no nace de nosotras, que no es para nada un paraíso personal, es un paraíso tal vez de cara a la galería, ¿no? Un paraíso de 4 esquinas que alguien más dibujó con tiza en el suelo y que nos atemoriza un poco transgredir. Y es que para abandonar el paraíso de otro hace falta coraje, porque nos han dicho que no hay nada más allá. Si siempre hemos echado nuestra raíz en un terreno que no nos pertenece, el miedo al desarraigo puede controlar
contener y aniquilar nuestro impulso de buscar pastos más verdes en otro lugar. Lilith tuvo el coraje de asumir que el lugar en el que estaba no era su sitio, y desde que posó por primera vez el pie fuera de los bordes, descubrió el artificio, el truco y el cartón, porque fuera del paraíso le esperaba nada menos que el mundo, le esperaba su vida, una vida más grande, una vida propia en la que nadie la espiaba por la mirilla de la bóveda celeste y nadie le decía qué hacer, en donde pudo explorar también la fuerza de su propio deseo y satisfacer por sí misma las necesidades que otros negaron. Esta luna nueva, por tanto, en conjunción a Lilith, estaría revelando necesidades no reconocidas, necesidades negadas, necesidades suficientemente potentes como para romper el plató y abandonar el espectáculo ilusorio que nos estaba enajenando y transgredir las 4 esquinas de tiza que nos encerraban en ese supuesto paraíso muy sofocante. En astrología, Lilith es un punto matemático asociado a la relación espacial entre la Luna y la Tierra. Cuando la Luna hace contacto con Lilith, quiere decir que se encuentra en el punto de su órbita más alejado de nuestro planeta, es decir, se encuentra a la máxima distancia de la Tierra a la que puede estar. Os cuento brevemente una anécdota para comprender a Lilith, para comprender este efecto que tiene esta conjunción de la Luna con Lilith. Una vez, cuando yo era pequeña, me disfracé de Caperucita Roja. Supongo que muchas de nosotras nos hemos disfrazado de eso. Alguna vez yo llevaba mi cestita y todo con su mermelada y en fin, ¿no? Bueno, pues gracias a aquel disfraz comprendí algo que a mí me resuena mucho cuando pienso en Lilith. Cuando yo jugaba, por ejemplo, a dar vueltas sobre mí misma, la cesta giraba a mi alrededor. Y a pesar de que la cesta llegaba a estar ladeada, como giraba rápido, las cosas que había en la cesta no se caían. Claro, eso para una niña pequeña es muy sorprendente, ¿no? Mi madre, científica, me explicó que las cosas no se caían de la cesta debido al efecto de la inercia. Es decir, cuando giraba con la cesta más alejada de mi cuerpo, el efecto de la inercia era mayor. Es decir, parecía que la cesta tiraba mucho más de mí. Bueno, qué recuerdos de infancia, ¿verdad? Caperucita y lecciones de gravedad planetaria explicadas con un tarro de mermelada en una cesta. Bueno, muy en la línea también de esta lunación, esa memoria de la crianza, de la mamá, de la atmósfera de nuestro primer nido, ¿verdad? Todo eso es también la atmósfera de esta luna nueva. Pero en cualquier caso, ¿por qué os he contado esta anécdota? Bueno, cuando la luna se acerca a Lilith, su distancia respecto a la Tierra es máxima y es como si tirara más de nosotras. El efecto de inercia se incrementa. Por tanto, al estar más lejos, la luna tiraría más de nosotras. De ahí que, en un sentido pues arquetípico, simbólico, leamos que las uniones de la luna y Lilith se sienten más instintivas o más compulsivas. Es decir, algo está tirando con mucha más fuerza de lo habitual de nosotras, de nuestra emoción, de nuestro sentir, de nuestra capacidad de reacción. Como una fuerza mayor que escapa de control para satisfacer algo así como una necesidad profunda. Podríamos pensar, por tanto, en Lilith como un punto ciego de la luna. Si la luna es lo que bebimos por las raíces, Lilith también podría ser aquello que necesitábamos pero nunca llegó. Es una necesidad irresuelta o una emoción desatendida que tira de nosotras muchísimo, casi como si fuera un punto de vacío que absorbe también, que nos lleva, ¿no? Si la luna, por ejemplo, es vínculo, es arraigo o es pertenencia, Lilith podría ser exclusión, separación y diferencia. Si la luna es lo que une a una comunidad, Lilith es la paria, la desheredada, la nómada, la transgresora, la que no pertenece al nido o la que no se reconoce en ninguna tierra. Por tanto, Lilith es la que goza de libertad para ver las cosas desde otro sitio y recrear las condiciones mismas de la vida. Esta lunación nos está diciendo, por tanto, que cuidar y nutrir es una elección, que las raíces o el apego no siempre nos alimentan, que más que amar, pertenecer y sostener, que podrían ser emblemas cancerianos, necesitaríamos un cuarto propio donde disponer libremente de nosotras mismas. Además, es posible también que por el efecto de Júpiter ahora podamos reconocer algún que otro punto ciego en nuestra educación o en nuestra crianza, o que decidamos desvincularnos de ciertas cosas que sentíamos fuertemente arraigadas, por ejemplo en la gestión de nuestras emociones, para modificar
modificar nuestra visión de lo que queremos abrir de aquí en adelante. Con Júpiter en cuadratura a las luminarias, es posible que ahora tengamos que confrontar algo que habíamos hinchado nosotras mismas también. Cuestiones como, por ejemplo, la visibilidad o el estatus pueden ser algo más pujantes de lo habitual. Por ejemplo, si estamos por dar el paso hacia un nuevo comienzo, la pregunta también podría ser ¿qué nos motiva a hacer ese movimiento? Una vez pasada la primera excitación de dar ese primer paso, ¿podemos asumir lo que pueda suponer en nuestro día a día eso que queramos iniciar? ¿Contribuirá a nuestro bienestar? Esas son preguntas importantes. En este momento, todos los planetas personales, incluyendo a Mercurio, Venus y Marte, dibujan aspectos fluidos con los planetas sociales, con Júpiter y con Saturno. Con todo, vemos que se abre la oportunidad en este momento de reflexionar sobre nuestra relación con la esfera social que nos rodea, todo eso que hemos aprendido acerca del mundo o todo eso que creíamos saber acerca del mundo. Podríamos revisitar todo esto y también pues modificar de algún modo nuestra visión de ciertas cosas, y también por otro lado con estos aspectos entre planetas personales y sociales también podrían abrirse nuevas líneas de progreso personal. Tal vez muchas personas, por ejemplo, recibamos noticias o notificaciones sobre planes a futuro estos días, o bien pues deseemos también planificar algo a largo plazo. El clima es extraordinario para eso. Podrían moverse asuntos académicos, laborales, vacacionales o económicos, por ejemplo. Los sextiles, al fin y al cabo, revelan oportunidades, pero también las oportunidades es cierto que pueden ser a veces toda una encrucijada, porque ¿qué pasa si para aprovechar una oportunidad tengo que salir de lo seguro o comprometerme con un plan que me va a pedir más responsabilidad? ¿Estoy dispuesta a mover recursos materiales o inmateriales para abrirme a ese nuevo camino? En este momento, Venus está haciendo un sextil exacto a Júpiter. Tal vez hallemos también nuevas fuentes de confianza o descubramos nuevos entornos de soporte que nos motiven a explorar más allá de lo que ya conocíamos. Este sextil es muy disfrutón y favorece que busquemos placer en una diversidad de entretenimientos y también de encuentros sociales. Puede ser un momento muy fructífero, por ejemplo, para desarrollar intereses y talentos, o un momento muy fértil para la conversación, el intercambio y el debate de ideas, desarrollando también ahí una voz propia. Podría haber también evidentes divisiones en la opinión pública, en un clima proclive al debate y a la superabundancia de información. Mientras tanto, vemos que Mercurio y Marte forman aspectos armónicos a Saturno, creando un gran sextil súper interesante que nos invita a tomar decisiones con miras a largo plazo, o bien a hacer de nuestras ideas y ocurrencias una realidad. Si hasta ahora nos habíamos visto divididas entre opciones o posibilidades, tal vez estos días en torno a esta luna nueva haya decisiones que caen por su propio peso, permitiéndonos también focalizar energías en algo mucho más concreto y por tanto mucho más realizable. Por ejemplo, también es fantástico para desarrollar relaciones profesionales y planes de acción, o para comprometernos con un propósito confiando en nuestra propia capacidad para abrirnos camino. Por ejemplo, pues gracias a nuestra experiencia, nuestra lectura de las circunstancias, nuestro conocimiento y nuestras ganas. Sin embargo, a esta atmósfera tan posibilista para el progreso hay que sumar varios desafíos. Y es que Mercurio está haciendo una cuadratura a Neptuno, que por cierto Neptuno entró retrógrado solamente unas horas antes de esta lunación. Venus, por su parte, está rigiendo la zona Tauro, donde están Urano y el nodo norte, estrechando distancias, sosteniendo además la persistente cuadratura a Saturno, mientras que por último Marte estaría haciendo una cuadratura a Plutón. Es decir, tenemos a todos los planetas personales en tensiones o en diálogo algo tenso con todos los planetas transpersonales. Es decir, ahora se abren posibilidades de progreso a nivel personal, pero el contexto se siente todavía bastante incierto, presentando muchas tensiones que generan confusión en caso de Neptuno, inestabilidad en caso de Urano y muchos miedos en caso de Plutón. Entonces vamos a analizar todo esto, vamos a analizar de qué manera se están activando estos planetas transpersonales, y vamos a empezar hablando de Mercurio y Neptuno, que están haciendo esa cuadratura. Mercurio en Géminis está en su signo
Neptuno en Piscis también, y por tanto con esta cuadratura dos fuerzas arquetípicas se confrontan y se tensionan mutuamente. Mercurio en Géminis aspira a discernir intelectualmente en un panorama diverso y a menudo confuso. Neptuno, que entró retrógrado solo unas horas antes de esta luna nueva, tira de nosotras hacia atrás, hacia la memoria, hacia la nostalgia y la atmósfera de recogimiento tan neptuniana en la que siempre confluyen sensibilidades algo ambiguas. Esta cuadratura, por tanto, es el eco de algo que fue, que todavía está retumbando en nuestras ideas o en nuestro modo de pensar. Viejos sueños, posibilidades que quedaron en el tintero y nunca vieron la luz, colorean ahora de una luz particular las reflexiones y conversaciones del momento. Esto nos lleva de regreso, por ejemplo, a viejas calles, viejos entornos, viejos espacios, viejos libros, viejas pelis, fotografías, a viejos entretenimientos, viejas vías de escape. Es decir, si el mundo se calienta en este momento, Neptuno retro nos lleva muy adentro al refugio de la caracola. Neptuno retro unido al efecto de Lilith en esta luna nueva puede traer un tono muy evasivo y bastante compulsivo, así que tal vez necesitemos confrontar adicciones, apegos y también enajenaciones, y de una vez por todas y para bien. Por otro lado, esta cuadratura de Mercurio y Neptuno también puede generar confusión si ignoramos nuestra necesidad de descanso o de reflexión. Por ejemplo, puede inducirnos a fingir entusiasmo por cosas que no terminamos de ver claras o a opinar antes de pensar. Vamos a necesitar gestionar una vez más las veladuras de lo aparente y preguntarnos de dónde vienen nuestras convicciones y ocurrencias. ¿Estamos reproduciendo algo fantasmagórico que ya no late con vida propia o estamos tratando de retener un paisaje interno que se va definitivamente a costa de ausentarnos de lo que nos ofrece el presente? Con Neptuno retro podríamos sentirnos momentáneamente ensimismadas. Ahora volvemos a algún universo mágico o imaginado. Es una cuadratura genial, por ejemplo, para hacer pequeños viajes o desplazamientos, tomarnos un descanso, darnos una tregua, tomar vacaciones o recuperar el hábito de la siesta después de comer. Incluso es genial para encontrar inspiración, leer o escribir, aprender o refrescar idiomas, pasear junto al mar, hacer arreglos de fontanería, bailar o entregarnos al deleite musical. Es estupenda esta cuadratura para muchas cosas, pero necesitaremos pensar con la cabeza fría y evitar perdernos de nuevo en esos laberintos de los que ya salimos alguna vez. Además, también hay otro tema, y es que con Neptuno y Júpiter tan involucrados en el clima astral de este novilunio, podrían activarse muchos temas espirituales o religiosos. Tal vez haya personas que experimenten crisis de fe o que, yendo al otro polo, extrapolen sus creencias hasta el extremo. Así que tomémonos las cosas con calma en este sentido. Busquemos una relación saludable con las creencias para que nos permitan ver en lugar de cegarnos. En cualquier caso también, y como anécdota, sería una lunación estupenda para disfrutar creando algún ritual o alguna pieza de arte, es decir, algo donde podamos volcar eso que nos parezca significativo. Continuando un poquito más adelante, hablando de Venus y su relación con Urano, pues vemos que Venus pues está conversando con Urano, porque Venus rige a Tauro, donde se encuentra Urano, y además con esta particularidad de que Urano dentro de un mes, a finales de julio, va a llegar a ser ya una conjunción exacta al nodo norte en Tauro, y eso es bastante potente. Tal vez en esta ocasión sintamos que se está gestando algo disruptivo o que estamos llegando a un punto de inflexión en algún aspecto. Venus en Géminis, rigiendo al nodo norte en Tauro, también puede hacernos sentir bastante divididas frente a alguna dicotomía de peso. Podríamos estar preguntándonos, por ejemplo, si estamos en alguna encrucijada, qué camino es más viable, qué camino es más sostenible, qué camino voy a disfrutar más, o cuál me hace sentir más segura y cuál me resulta más estimulante o más prometedor. Con Urano acercándose al nodo norte, todavía en cuadratura a ese Saturno en Acuario, las tensiones y desafíos que vienen del 2021 se encuentran en un punto álgido de desarrollo. Es decir, todavía no sabemos del todo cómo, pero muchas de las contradicciones y preguntas que nos hacíamos en el cambio de año están desarrollándose hacia un punto de definición. Tal vez sea simplemente que hay algo anecdótico que nos lleva a sumar
lucidez. De repente nos vemos haciendo algo, pues un detallito, una particularidad, en donde ya pues se manifiesta algo más claro de lo que queremos realmente en una situación o de eso que realmente queremos escoger, ¿no? Además, también con Venus en sextil a Júpiter, de lo que ya hablamos hace poquito, podríamos sentir también que es un momento clave para confrontar posibilidades y decantarnos por una opción. Entonces, si se revela algún conflicto interno estos días, podría servir también para agilizar y dinamizar las cosas con una cierta rapidez. Es como si, por ejemplo, antes de tener claro qué queremos, nos viéramos diciendo que sí de forma precipitada a una de las opciones, albergando grandes dudas, por supuesto, y sin embargo echándonos a andar, con la sensación tal vez de que eso en lo que nos estamos metiendo es algo que vamos a tener que ordenar o desarmar más adelante. Y más adelante, con más adelante quiero decir, según los ciclos planetarios de este año, en torno a octubre y noviembre, en la próxima temporada de eclipses, que va a coincidir también con la última cuadratura, casi exacta, de Saturno y de Urano. Entonces, de alguna forma, si ahora estamos explorando algo nuevo que más o menos se siente incierto, pero donde podemos estar depositando mucho deseo o mucha voluntad, seguramente también en torno a octubre y noviembre, a finales del año, pues pueda tener otro pico de desarrollo, ¿no? Yendo ya a la última parte, a la cuadratura de Marte y Plutón, que también da bastante que hablar, porque esta cuadratura es de las importantes, ¿no? Pues habría que mencionar que la última vez que tuvimos una cuadratura de Marte en Aries, en su signo, y Plutón en Capri, fue en diciembre del 2020. De hecho, podríamos decir que toda la segunda mitad del 2020 tuvimos activa esta tensión entre Marte y Plutón. Aquellas fechas fueron tan difíciles para todas y nos marcaron tanto que con esta cuadratura entre Marte y Plutón podríamos esperar resonancias importantes de aquella temporada. ¿Qué deseábamos en 2020 que no pudo ser? ¿Qué queríamos pero tuvimos que postergar? Tal vez ahora sea el momento de realizar ese deseo, solo que de una forma distinta a la esperada, porque es difícil que a estas alturas queramos exactamente lo mismo que lo que queríamos en 2020, cuando ha llovido tantísimo uranazo desde entonces. En cualquier caso, las cuadraturas de Marte y Plutón son muy difíciles, son una gran explosión de energía que escapa a cualquier intento de control. Siempre os pongo este ejemplo para describir las tensiones de Marte y Plutón, lo repito una vez más, esto es como una cerilla que encendemos junto a un bidón de gasolina, es difícil, es bastante explosivo. Si Marte es deseo personal que busca realizarse impetuosamente a través de la acción, Plutón sería un complejo entramado de voluntades y relaciones de poder más o menos soterradas. La cuadratura de Marte y Plutón es una persona que se enfrenta a algo titánico para realizar su deseo, y con Plutón en Capri el deseo y la acción precisamente confrontan nada más y nada menos que a un mundo en plena metamorfosis, a un mundo en crisis, ¿no? Es yo deseo esto, pero el mundo está que arde. Esta cuadratura nos lleva a reconocer, por ejemplo, resistencias, impedimentos mayores y también miedos e inseguridades profundas que retienen nuestra acción. Aquí hay algo quemante, algo que puede estar intimidándonos o creando ciertos miedos. Tal vez tengamos la sensación de que si actuamos y pisamos fuerte nos vamos a quemar, luchando contra algo que se impone con una fuerza mayor, mientras que podemos tener también la sensación de que si no actuamos nos vamos a quemar igualmente, pero en este caso de rabia o de frustración. Entonces, bueno, tal vez estemos manejando la impotencia de vernos empujadas a una batalla que sentimos que es raro que vaya a tener ganadoras, que es una batalla en la que sí o sí hay mucha energía que se va a perder o hay algo que puede resultar muy difícil, ¿no? Esto tendría, por ejemplo, una expresión muy clara en temas mundiales, por ejemplo, en relación a temas bélicos, donde el conflicto reconfigura un mapa de alianzas geopolíticas capricornianas que se calientan peligrosamente. Pero también lo vemos representado en esa lucha desesperada de quienes se lanzan contra una valla para pasar una frontera. Es decir, hay muchas expresiones posibles para esta tensión tan particular. Ya hemos visto muchas de ellas, tal vez veamos alguna que otra los próximos días, ¿no? A nivel personal, para comprender esta cuadratura de Marte y Plutón, pensemos qué tensión se hizo evidente en nuestra vida a principios de marzo, porque fue en aquel momento cuando Marte y Plutón se unieron por última vez en el signo de Capricornio. Ya no se van a unir en este signo más, porque la próxima vez que Marte se una a Plutón
ya será en Acuario, en el siguiente signo. Entonces, ahora que Marte lanza la primera cuadratura a Plutón, empezamos a sentir la irrenunciable necesidad de poner energía en la transformación de algo que nos ha venido consumiendo muy especialmente desde marzo. Tal vez un modelo de vida que habíamos asumido como propio, tal vez un trabajo o una relación marcada por la desigualdad, donde el poder, la autoridad y el dominio siempre caen a un lado de la balanza, o incluso una actitud que nos bloquea. Es decir, Marte en cuadratura a Plutón favorece que encontremos en pleno choque de deseos qué queremos, y eso ya de por sí es algo, ¿no? A veces también la metáfora de la cerilla y el bidón de gasolina puede inspirarnos a luchar por nuestra libertad o por esos derechos sociales que sentimos amenazados. Otras necesitaremos canalizar toda esa explosión de energía hacia otro sitio para liberar tensión de una forma que no amenace lo que ya hemos construido. Cada cual deberá sopesar aquí cuándo conviene romper y cuándo aguantar si la atmósfera se sobrecalienta. Pero de nuevo podría ayudar también la pregunta de si es sostenible eso que estamos aguantando o eso que habíamos tenido la intención de resistir estoicamente. Es decir, a veces aguantamos mucho en atmósferas quemantes que nos envenenan o que nos enfadan porque son como un constante atropello. Entonces, si alguna se siente en esas, podría ayudar también pensar en los tiempos en que se desarrolla también la rabia. Y me explico. Por ejemplo, si hay algo que hoy me enfada o me irrita, podría preguntarme si es algo puntual, que entonces pues ni fu ni fa, lo puedo dejar pasar, ¿no? O si es algo con lo que estoy lidiando desde hace tiempo. Si lleva irritándome o enfadándome desde hace mucho tiempo, podría preguntarme por qué sigo ahí. Naturalmente es ingenuo pensar que podemos abandonar todas las situaciones que nos hacen mal y ya está, borrón y cuenta nueva. No, habrá muchas situaciones que sí que podamos cortar por lo sano fácilmente, pero hay otras que no, que son más complejas, y ahí es donde tenemos que aprender también a gestionar las cosas a otro nivel, ¿no? Pero incluso si nos sentimos presionadas por las circunstancias o por lo que fuera o por responsabilidades, que sería algo muy capricorniano, a hacer de tripas corazón y a prolongar aún más nuestra resistencia en algo que nos está quemando, pensemos, ¿cómo sería extrapolar esa ira o esa rabia al tiempo del para siempre? Es decir, ¿cómo sería aguantar para siempre? ¿Qué significaría para mi vida aguantar para siempre esto que estoy aguantando hoy? ¿Cómo sería vivir cada día en un eterno bucle eso que nos enoja? ¿Cómo podemos hacer ya también algo que pueda parecernos imposible, pero que esté en nuestra mano para transformar las cosas, para desplazarnos de ahí? Es decir, la cuadratura de Marte y Plutón es difícil de manejar, nos puede hacer sentir a veces con las manos atadas o sobrepasadas por una fuerza mayor, como os decía, pero también puede llevarnos más allá de algún límite, donde hay menos que perder, casi como si fuera un punto de no retorno, donde es más fácil ver las cosas distinto y conquistar nuestro derecho a cambiar las cosas, incluso si eso tiene un coste inicial de vulnerabilidad o de inseguridad. Y de alguna forma hacernos con el poder de tomar la acción, porque si no actuamos, algo más que está ahí fuera va a definir el mapa que nosotras luego vamos a habitar. Así que mejor decidirlo nosotras, aunque pueda costar un poco al comienzo, ¿no? Como veis, esta lunación no es nada sencilla, tiene muchas cosas muy complejas que se podrían elaborar incluso mucho más, pero no quería no quería extenderme tanto, ¿no? Esta lunación pues tiene mucho que ver con esto, con exaltadas emociones que precipitan los hechos, con incipientes sensaciones que nutren la acción hacia algo que podemos sentir más o menos irreversible o algo que más o menos marca un punto de inflexión en el largo plazo, ¿no? Entonces podemos también aprovechar esta luna nueva para aprender a escucharnos mejor y para poner en el punto de mira todo eso que siempre habíamos necesitado y nunca nos habíamos reconocido, o todo eso que necesitábamos pero no creíamos posible. Esta lunación viene, eso sí, incómoda, pero es una incomodidad que pica para curar, pienso yo, porque lo que nos molesta ahora, que hace que se colme un poco esa gota que colma el vaso, puede motivar también grandes determinaciones que venían haciéndonos mucha falta desde hacía tiempo. Si en vuestra
vuestra carta natal tenéis planetas o cúspides en torno al grado 7 de los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, sentiréis más de cerca esta lunación. Mirad en qué casa de vuestra carta natal cae el grado 7 de Cáncer, también dónde cae el grado 7 de Aries, porque será en esos dos escenarios de vida donde vamos a sentir una mayor demanda de algo exigente a nivel de sensibilidad, actividad y también capacidad de reacción. También esos podrían ser ámbitos de vida en los que necesitemos hacer las cosas de un modo distinto al habitual, abandonar inercias, transgredir prejuicios propios o ajenos o impulsar un proceso más independiente o más autónomo para escuchar a nuestras necesidades. Como siempre, muchas gracias por escuchar hasta aquí, chichis, y os mando un abrazo gigante. ¡Feliz luna nueva!